¿Qué son las habilidades blandas? Fíjate que es una excelente pregunta. Y en la escuela no se nos enseña, de hecho en ningún ramo de la vida se nos enseña esto que son las habilidades blandas. No se nos enseña nada de las habilidades blandas. Se nos enseña sobre las habilidades duras. Pero ¿qué son las habilidades duras? Bueno, las habilidades duras son lo que básicamente aprendemos en la escuela y que es necesario para la vida. Que son pues las matemáticas, la escritura, son cosas técnicas que hacemos de manera metódica, que llevan un paso, que se tienen que seguir una serie de pasos para que se hagan. Esas son las habilidades duras. Ahora, en el trabajo pues las ocupamos bastante, ¿no? Por ejemplo, el manejo de Excel, en el caso de la contabilidad, cuando tú quieres reparar un vehículo, por ejemplo, un carpintero cuando quiere armar algo, pues lleva una serie de pasos, ¿no? Tiene que saber utilizar la sierra, aprenderla, apagarla, clavar, desclavar, todos esos cosas que hacemos manuales que requieren nuestra atención para seguir esa serie de pasos son las habilidades duras. Son esas habilidades que desarrollamos para realizar esas actividades. Sin embargo, existen estas otras habilidades que actualmente pues, se llaman como habilidades blandas. Estas nadie nos las enseña, nadie nos explica qué son las habilidades blandas, porque teóricamente las aprendemos relacionándonos entre nosotros, ¿no? Vamos a la escuela y platicamos, ¿no? Por ejemplo, trabajo en equipo. ¿Qué hacemos en el trabajo en equipo? Pues en teoría tenemos que trabajar en equipo, tenemos que platicar con los compañeros, estar ahí, comunicarnos, tiene que haber alguien que tome el liderazgo, tiene que haber alguien que pues colabore, alguien que haga ciertas actividades y cada uno toma su parte, ¿no? Y teóricamente ahí es donde debería de entrar esto que son las habilidades blandas. Es donde deberíamos de desarrollar estas habilidades, que son la empatía, la inteligencia emocional, y más importante, el autoconocimiento. El autoconocimiento lo comenzamos a desarrollar desde que nacemos, cuando nos exploramos, cuando nos observamos. Sin embargo, llega un punto donde se nos limita el desarrollo de estas habilidades blandas. Y nosotros vemos que, por ejemplo, en las escuelas pues siempre está el compañerito que es como el más desastroso, ¿no? El que más llama la atención, el que más distrae, el que más le echa ganitas, ¿no? Pues para distraer a todos, ¿no? El que a lo mejor es más talentoso en ciertas ramas, es más alegre, es como el carismático, como el que siempre hace la bulla, ¿no? Y nosotros pues lo tomamos a mal, o la mayoría lo toma mal porque dice es el que distrae, es el que es menos atendido, es el que menos presta atención, y no estamos dándonos cuenta de que en realidad eso es lo que tenemos que desarrollar hasta cierto punto, obviamente. ¿Qué es lo que son estas habilidades blandas? Porque este compañero que actúa de esa manera, pues está explorando, se está dejando ser, dejando fluir hasta cierto punto de manera natural, y desarrolla su creatividad, se expresa, convive con los demás de una manera distinta, sin tratar de aparentar. En la mayoría de los casos suele ser así, sin tratar de aparentar. Y en la otra gran mayoría de los casos, lo que pasa es que aparentamos por miedo, por que algo nos cohibieron, preferimos guardar, por ejemplo, las dudas, ¿no? No preguntas, no das tu opinión, porque si das tu opinión se burlan de ti, porque si haces la broma como el otro compañero se burlan o se ríen, o tu broma no es adecuada para el momento, en fin. Preferimos entonces cohibirnos, y es ahí donde se inhibe el desarrollo de las habilidades blandas. Y entonces, ¿esto a qué nos lleva, no? A entender cuáles son las habilidades blandas. Pues son esas habilidades que nosotros tenemos dentro de nosotros, que son esas habilidades, esas herramientas que nos ayudan a desarrollarnos, a expresarnos con el exterior, con todas las demás personas. También se les conocen como habilidades sociales. Obviamente es un término que se les dio actualmente pues para diferenciarlas, ¿no? de todo lo demás, para englobarlas en una sola definición. Y normalmente las hemos separado, ¿no? Se han separado porque dicen, por ejemplo, comunicación efectiva es una habilidad, liderazgo es una habilidad, tener inteligencia emocional es una habilidad, desarrollar autoconocimiento es otra habilidad, ser empático es otra habilidad. Y la verdad es que estas habilidades blandas, aunque si bien se ha hecho lo posible porque se desarrollen de manera separada, pues en realidad son un sistema, son habilidades que coexisten mutuamente y que no podemos desarrollar solamente una, sino desarrollamos todas parejas. ¿Por qué? Porque un buen líder tiene que tener buena comunicación, buena inteligencia emocional, tiene que ser empático con los demás, tiene que tener esa capacidad de comprender, de ser persistente, de ser disciplinado y sobre todo, y mucho, muy importante, tener autoconocimiento.
Y esto es algo que se nos ha hasta cierto grado prohibido porque pues se nos limita, ¿no? Y en la mayoría de los casos no es con la intención de evitar que nosotros nos desarrollemos, sino que es simplemente la cultura la que nos ha llevado a limitar esto y que actualmente solamente estas habilidades pues se desarrollan en ciertas áreas, en ciertos aspectos profesionales. Lo importante actualmente ahora es buscar la manera de desarrollar más estas habilidades, de darles auge, de que comprendamos y de que podamos expresarlas hacia, pues, de adentro de nosotros hacia el exterior, porque a final de cuentas estas herramientas son desde nuestro interior al exterior. Un líder no puede ser un buen líder sin tener un cierto grado de autoconocimiento. No podemos tener suficiente inteligencia emocional si no tenemos un cierto grado de autoconciencia. No podemos ser constantes o disciplinados si no tenemos la autoconciencia de aquello que nos afecta, de aquello que queremos, de aquello que deseamos. Y cuando limitamos estas habilidades blandas, también limitamos nuestro crecimiento y nos impide el alcance de nuestras metas. Entonces, por eso es importante analizar lo que son las blandas, como se conocen, ¿no? Soft skills. Porque es así como vamos desarrollando esa parte de nosotros que nos lleva a alcanzar, pues yo lo considero como nuestra plenitud, porque desarrollar estas habilidades realmente nos hace plenos, porque como una persona que se conoce a sí misma no podría ser plena en su vida. ¿Cómo sería posible que una persona que tiene la capacidad de gestionar sus emociones, de comprender sus emociones, no podría alcanzar el grado de los objetivos, de las metas que está buscando? ¿Cómo es posible que una persona que tiene la capacidad de ser empática con los demás sin llegar al extremo? ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de ser inteligente emocionalmente, tiene esa capacidad de ser constante, tiene esa capacidad de trabajar en equipo. ¿Cómo una persona con esas habilidades no podría alcanzar sus objetivos? Y lo vemos, y lo vemos mucho, porque hay personas que alcanzan sus objetivos, que alcanzan sus metas y que muchos dicen, ah, ¿cómo es que ese tipo sí lo logró? Ah, ¿cómo es que esa persona sí lo hizo? Pero no nos ponemos a profundizar en qué herramientas utilizó personales. Porque más allá de las herramientas, de las habilidades duras, hay muchas personas que son talentosas en matemáticas, en Excel, que son expertas en contabilidad, que son expertas en diversas ramas, ¿no? Que son grandes ingenieros, que son grandes, no sé, en diversas áreas artísticas, en música, en varias. Pero hasta cierto grado no desarrollaron esa capacidad de sus habilidades blandas, de estas soft skills, para pasar al siguiente nivel. En la gran mayoría de los casos fue porque no lo conocieron. En los casos mínimos fue porque realmente no les interesó. Hay casos donde, bueno, realmente no les interesa, realmente alcanzaron su grado de autoconocimiento y en ese punto se quedaron. Y está bien estar bien cuando estás bien, ¿no? Porque si tú ya llegas a ese punto de autoconocimiento y simplemente tú puedes andar por la vida, dice por ahí una frase que escuché de alguna ocasión, donde decía que una persona que es feliz en la vida, pues no anda molestando a los demás, ¿no? No necesita molestar a los demás. Entonces esto nos lleva a entender esto en parte de lo que son las habilidades blandas y de su importancia por desarrollarlas y de comprender que no están divididas, o sea, que no es solamente liderazgo, no es solamente desarrollar trabajo en equipo, no es solamente desarrollar inteligencia emocional, porque en las empresas, pues sí, nos contratan para los talleres y nos dicen, queremos que desarrolles el liderazgo, ok, y metemos dentro del programa todo lo que es inteligencia emocional, parte de autoconocimiento, parte de emociones, parte de comunicación, aunque el programa vaya basado o su título sea liderazgo para el siglo XXV o el siglo que sea, porque al final de cuentas nunca vamos a dejar de ser seres humanos, eso es lo que nos hace seres humanos, pero tenemos que meter toda la gama de habilidades o la mayor cantidad de habilidades posibles porque coexisten, porque desarrollas una y la otra tiene que acompañarla, porque no puedes estar aquí en trabajo en equipo y estar aquí en inteligencia emocional, o sea, tú tienes que estar aquí y aquí en todas tus habilidades, ir una tras otra, una tras otra, una tras otra. ¿Por qué? Porque es como realmente vamos desarrollándonos, porque si no, entonces vas a estar aquí, vas a hacer a lo mejor tener todos los conocimientos. En una capacitación un colaborador me comentaba, es que qué tipos de líderes hay, ¿no? Y yo le digo, mira, te voy a dar todas las definiciones teóricas de líder que hay, ¿no? El gerente, el lazy tone, en fin, se hacen varias definiciones de líderes. Pero, ¿qué es lo que realmente buscamos?
que tú expreses tu forma de liderar, tu forma de entender, porque tú eres experto en tu rama, o sea, tú tienes ciertas áreas técnicas, ciertas habilidades duras que tú ya conoces, que tú ya desarrollaste. Entonces, esas habilidades duras tú las llevas a la práctica en tu ámbito profesional. Y si las acompañas de tus propias habilidades blandas, ¿qué va a pasar? Pues vas a ser el dúo dinámico. ¿Por qué? Porque vas a desarrollar esas habilidades en conjunto y vas a poder expresarlas en tu área, porque vas a entender las problemáticas que tienes en tu área, desde tus propias habilidades, desde tu propia perspectiva, como realmente tiene que ser el liderazgo de una persona, porque el liderazgo tiene que ser basado en su contexto. Si nos podemos ir a las definiciones, está bien, comprenderlas, tenerlas en la mente, está bien. Sin embargo, tenemos que ir al siguiente nivel. ¿Qué es el siguiente nivel? Pues entender que cada contexto es diferente. No podemos tratar a las personas en los mismos contextos de la misma manera. Y esto es parte de las habilidades blandas. ¿Por qué? Porque entendemos que cada persona en un contexto tiene problemáticas diferentes. Sus emociones son distintas. Su forma de comunicar es distinta. Su forma de colaborar en equipo es distinta. Y un buen líder, un buen ser humano que ha trabajado sus habilidades blandas, tiene la capacidad de adaptarse, porque incluso eso es una de las habilidades blandas, la capacidad de adaptarse, la adaptabilidad. Entonces, si nos vamos a toda la definición de habilidades blandas, ya se ha desmenuzado, por decirlo así, es de cuenta que las habilidades blandas, pues es un solo sistema, ¿no? Habilidades blandas, hablamos, es un solo grupo, así conjunto, como decir, cuerpo humano. Y entonces, lo que se hizo ahora es como que abrimos el cuerpo humano y sacamos. El corazón es el liderazgo, el cerebro es la inteligencia emocional, los pulmones son la comunicación, no sé, el brazo derecho es la empatía, el brazo izquierdo es la adaptabilidad y así, ¿no? Le dimos a cada parte del cuerpo, le dimos una habilidad, un nombre, porque así, ¿no? Como en el cuerpo, mano izquierda, mano derecha, pie izquierdo, pie derecho, pulmones, abdomen, pantorrillas, pompas, todo le dimos. Y así lo mismo hicimos con las habilidades blandas, ¿no? Ya tú te vas y buscas cuántas habilidades blandas hay y te salen 10, 12, depende dónde lo busques, depende de los autores, depende de las investigaciones, depende de cualquier cosa. Pero te salen muchas, ¿no? Adaptabilidad, bla, bla. Entonces aquí es donde entendemos esta importancia, porque no podemos solamente decir que puedes desarrollar solamente una cierta habilidad en específico, en especial con las habilidades blandas, porque no se manejan igual que las habilidades duras. Porque la habilidad dura, tú dices, voy a volverme experto en Excel. Entonces vas y tomas cursos de Excel. Y es metódico, porque hasta cierto grado tú conoces las fórmulas, sigues los métodos, tecleas, y te vas a lo que es el método, ¿no? Paso tras paso, no sé, por ejemplo, igual a suma, celda esta más esta, ya te da el resultado, ¿no? Y eso es algo que puedes hacer de manera repetida y te va a dar el mismo resultado. Tú te vas a otra área, no sé, como mecánico y cambias una bomba de gasolina o hay una falla eléctrica, sigues la red y encuentras la falla. O sea, las habilidades duras son muy metódicas, son paso tras paso. Entiendes el método, aprendes el método y lo sigues y ya desarrollas esa habilidad. Entonces es un poco más, hasta cierto grado más fácil de aplicarlo, ¿no? Obviamente tienes que practicarlo constantemente para ya ser un experto en esa habilidad dura. Sin embargo, en el caso de las habilidades blandas es un poco diferente. ¿Por qué? Porque estas las desarrollamos cada uno de manera diferente. Yo puedo darte herramientas, puedo darte teoría, puedo darte algunos ejercicios para que tú practiques, por ejemplo, la inteligencia emocional. Puedo darte algunas recomendaciones para que tú practiques tu autoconocimiento, para que tú te hagas preguntas importantes, para que te autoconozcas. Puedo darte algunas herramientas para que mejores tu comunicación. Puedo darte algunas pequeñas técnicas, ¿no? Habla más duro, habla más despacio, habla con la capacidad de contar historias, en fin. Sin embargo, yo no puedo darte tu creatividad, porque eso va a depender de ti, de lo que tú intentes comunicar, de lo que tú veas en tu mente. Si tú en tu mente estás viendo, no sé, por ejemplo, yo puedo decirte, pensemos hay un ejercicio que hacemos en los talleres, ¿no? Y se trata de que la gente ve un lienzo y comienza a pintarlo, ¿no? Yo les digo, pinten una flor. Y la gente imaginariamente pues pinta su flor. Terminamos el ejercicio y yo le pregunto, ¿de qué color era tu flor? No, pues era amarilla y tenía 5 pétalos. Y le preguntas a otra persona, ¿no? ¿De qué color era tu flor? Era violeta y tenía 10 pétalos. Y le preguntas a otra persona y ya te dice, era no sé, otro tipo de flor, era una rosa. O sea, cada persona crea algo diferente desde su perspectiva.
Y eso es lo importante de las habilidades blandas. Es lo que nos ayuda a entender las habilidades blandas. Si comprendemos esto, vamos a comprender la importancia de desarrollar las habilidades blandas. No sé si esto responde a tu pregunta sobre qué son las habilidades blandas. No tengo las frases y palabras exactas para decirte cómo se podrían definir con claridad las habilidades blandas, pero sí podemos decir que todas son igual de importantes y que es desafortunado que no se nos enseñó cómo debíamos de desarrollarlas, y que ahora que tenemos la oportunidad y que tenemos acceso pues a tecnología, a información, es bueno y es interesante que podamos aprender más de estas. ¿Por qué? Porque incluso nos vamos, por ejemplo, a las redes sociales. Hay mucha información que es realmente falsa, hay mucha información que está, es muy creativa hasta cierto grado. Dices, ah, qué creativos son estas personas para crear este tipo de información. Son creativos, pero no está al otro lado, el otro lado del pensamiento crítico, que también es una habilidad blanda, donde tú ves la información y dices, ah, caray, como que esto me suena medio extraño, ¿no? Como que no es tan lógico. A ver, como que voy a profundizar, como que voy a pensarlo críticamente, le echo coco y lo investigo, ¿no? Entonces ahí entra otra parte de la importancia de estas habilidades blandas, de comprender la importancia de conocerlas. Entonces podríamos decir que las habilidades blandas son estas capacidades, estas herramientas que tenemos nosotros para socializar con el mundo, para conectarnos con el mundo y para convivir y lograr aquello que cada uno de nosotros desea hacer.